La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. César Zamora Bento, buen amigo, economista y analista en temas políticos. Qué gusto saludarte, César. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a RCR. Y ya yo anuncio que desde esta semana, y habitualmente vamos a compartir contigo en nuestra secuencia Don C. ¿Cómo estás, César? Buen día. Buenos días, José. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio. Creo que lo vamos a desarrollar de manera amena, tocando temas de interés, cambiando un poco esa rigidez del dar noticias. Una conversa, es una conversa, ¿no? Una conversa, es sí, una ¿no? Conversación Distendida. Y entonces, en ese sentido, gracias por esa confianza y para adelante. Listo para contribuir con RCR. Y a mí me toca plantear los temas, ¿no? Tú me has dejado esa tarea, yo lo voy a hacer rigurosamente, sin perder justamente ese ritmo de conversa. Dos temas que te quiero plantear, uno económico y el otro que tiene que ver el tema social y va por el lado diplomático y el lado político, ¿no? El primero, el tema económico, el crecimiento del Perú ha sido rebajado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De 3.1 a 2.5, lo anunció el ministro Contreras hace 2 días, y el otro tema, el tema migratorio. Comencemos por el primero, tú eres economista, eres analista político, ¿no? ¿Qué significa, César, esta rebaja de crecimiento de Perú de 3.1 a 2.5, ¿no? Que para muchos resulta insuficiente para generar empleo y sobre todo para derrotar pobreza? Exactamente. La reducción del crecimiento económico refleja una parálisis de gran parte del sector económico en el país. Primero vayamos buscando las razones. ¿Por qué esa reducción del pronóstico de crecimiento? Esa es realmente la consecuencia de todos estos episodios de violencia que se han generado durante los últimos meses. Bueno, desde que Pedro Castillo asumió, luego cuando fue vacado y entró Dina Boluarte. La cuestión es de que todos esos efectos donde la izquierda hizo su trabajo en el sentido de movilizar masas y generar caos, tiene su precio. La población tiene que entender que la reducción del crecimiento económico que trae pobreza, que reduce la generación de empleos, que evita que el Estado consiga mayores recursos fiscales para poder atender las demandas sociales. La consecuencia es todo ese juego violento que se armó y que tiene como principal finalidad, yo lo digo como finalidad, el hecho de que los inversionistas sientan temor sobre la seguridad de los recursos que pueden disponer para determinadas actividades económicas. Ahí viene el segundo tema, César. Ahí viene el segundo tema, ¿no? Porque también a la par que se ha rebajado el crecimiento de 3.1 a 2.5, las cifras no engañan. El primer trimestre del 2023, en realidad hay un desplome. Para muchos economistas a veces esta palabra desplome no es la más aconsejable, pero para el grueso de la opinión pública, caer 13%, ¿cómo lo interpretamos, no? O sea, las inversiones... sí. No hay incentivo. Tiene que entender que los inversionistas actúan en función de seguridades, incentivos, reglas claras. Pero si te están quemando tus campos de cultivos agroindustriales para la agroexportación, si te están quemando tus campamentos mineros, si están tomando aeropuertos y si están generando y anunciando tomas de Lima y reivindicación y cambio de constitución, las consecuencias son claras. O sea, acá no tenemos que ser pitonizos para saber que todas esas cosas que han armado tienen sus consecuencias, y las consecuencias, ¿quiénes las pagan? Lamentablemente las pagan los más pobres del país. Aquellos que supuestamente ellos se procuran defender, ellos son los que están pagando las consecuencias, porque ellos se van a quedar sin puestos de trabajo, ellos van a seguir en la informalidad, ellos no van a tener seguros para poder atenderse cuando ellos o sus hijos se enfermen. Los más pobres tendrán
que pagar las consecuencias de todas estas irracionalidades que es propio de una pugna de poderes. Porque, si me permites, José, todas estas cosas es quién asume el poder. Los de, los de la izquierda, los comunistas, quieren el poder del Perú, tienen su propia agenda. La gente que piensa en inversión, en libertades, también quieren asumir el poder para proteger precisamente el desarrollo del país. Esa pugna que es prácticamente de todos los días, que lo vemos en las calles, que lo vemos en el Congreso, que lo vemos inclusive en los ministerios, los diferentes ministerios del gobierno, ahí dentro también hay pugnas de poder. Entonces, por esas cuestiones es que se suma toda esta gran conjunción de malas cosas que generan atraso y desarrollo y espantan al inversionista. Lo que tú mencionabas, estuve escuchando la primera parte, lo que pasa en Tacna, en la frontera con Chile, un gobierno de izquierda declarado, ¿no? Que expulsa, digamos, a pobladores necesitados y que forman parte de una nacionalidad muy similar en ideologías políticas a la de ellos, y nos quieren meter a nosotros en un problema. Y mencionabas bien, en Tacna, en las plazas principales, existen millares de inmigrantes que están en la desesperación. Ojo, eso de allí no es una casualidad, no es una cuestión espontánea. Eso de allí, le digo a la población, está armado. Hay intereses subalternos que provocan esa situación. ¿Para qué? Para que el Perú se siga debilitando. Hay intereses de otros países, sobre todo nuestros países vecinos, de que el Perú entre en crisis para que su economía se debilite más, porque es la mejor forma de poder agarrar al enfermo y manatearlos o someterlos a sus intereses económicos y políticos. Tengamos cuidado, ahí tiene que haber mucha inteligencia, no solamente la parte diplomática, no solamente de relaciones exteriores. Acá se están jugando otros intereses más grandes. Están conjugando, y hay un contingente muy extraño de cubanos entre este grupo de migrantes que a mí realmente me llama la atención. Entonces, yo el Perú comentaba, César, está siendo atacado. yo comentaba, César, hace unos días, acá en RCR, que en efecto, ¿no? Este es un tema tan delicado que parecería que el gobierno no lo está mirando en toda su dimensión, ¿no? Ya lo venían advirtiendo desde hace varias semanas. Particularmente nosotros decíamos cuidado con lo que pueda ocurrir en las fronteras. Y no solamente nos referíamos al tema de lo que ocurre en la zona de Concordia entre Perú y Chile, sino en las otras líneas fronterizas, Desaguadero, la triple frontera en Loreto entre Perú, Brasil y Colombia, ¿no? En la zona con Cajamarca, en la zona con Piura, en la zona con Tumbes, ¿no? O sea, todas esas son zonas que están totalmente debilitadas, por un lado, porque no tenemos una política de fronteras, ¿no? Pero el otro tema que a mí sí me parece bastante relevante decirlo, es que me parece que están buscando generar una situación de caos inmanejable en estos momentos en la zona de frontera con Chile. Yo coincido contigo, no me parece una situación casual, porque mientras Chile y Perú están ahora ya en una franca discusión sobre cómo tienen que intervenir sus cancillerías o qué soluciones plantearlas, más allá que nos guste o no nos guste, tomando su ron en el balcón se encuentra Nicolás Maduro, observando todo esto, ¿no? Y de esto tampoco opina Gustavo Petro, ¿no? Muy locuaz, pero tampoco menciona este tema, ¿no? Que tanto les gusta intervenir en política internacional o en la política de los países, ¿no? Entonces, a mí no me parece casual esto. Me parece que detrás de esto hay una necesidad social, claro que existe, pero detrás de esta necesidad social hay gente que está empujando, arrimando, echando incienso. No sé qué piensas. No, es evidente que esto de acá está siendo manejado. No es casual. Tú acabas de hacer una descripción ya de geopolítica, ¿no? Tenemos
a Boric en este conflicto en el sur, pero desde antes ya se empezó a manejar, a manosear Puno, con Evo Morales y toda su saga comunista que está generando una sensación de que podemos independizarnos. La nación aymara tiene que ser otra cosa que no pertenezca al Perú. O sea, esa es parte de su delirio, y además con eso quiebras un primer frente, porque los bolivianos todavía siguen pretendiendo mar a través de las imposiciones. Pero allí en las tres fronteras, Colombia, Brasil, ahí está, como menciona, Petro y Lula. Ellos están jugando su partido y ahí también va a haber incidencia. Con seguridad. Es toda una programación que yo no sé cuál es la secuencia, pero para mí la secuencia ha sido Puno, Tacna, regresa a Puno, empiezas en las tres fronteras y vas a terminar con el Ecuador. Y ojo que en la triple frontera... Ya con eso estamos... Ojo que ahí estamos acorralados. César, en la triple frontera la cosa es mucho más peligrosa. Hay narcotráfico. O sea, la cosa es mucho más peligrosísima. Por eso... Eso lo van a guardar al final, como cereza, lo van a poner ahí. Con eso reventamos todo o consolidamos todo nuestro plan nefasto. El otro día yo conversaba, César, con el almirante Jorge Moscoso, ¿no? Él ha sido presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha sido ministro de Defensa y también ha manejado un tema que le permite conocer toda la línea fronteriza, ¿no? Estas embarcaciones itinerantes conocidas como pías que van por todo el Amazonas, en todo Loreto, o también por todo el Titicaca, ¿no? En la zona de Puno, ¿no? Y él, con lujo de detalle, decía, cuidado, si el gobierno no actúa a tiempo, esto va a ser un detonante. Y en efecto, parece ser que el gobierno ha creído en la buena voluntad, ha creído en la buena fe. Y cuando ya hemos tenido el problema encima, hemos reaccionado, y hay quienes piensan que hemos reaccionado bastante tarde. ¿Es un problema humanitario? Es un problema humanitario, pero que está empujado por otros intereses ya con otras proyecciones, tampoco se puede perder de vista. Una reflexión final, César. No, te digo, es un problema humanitario generado por los propios países de origen que tienen su plan contra el Perú. Así es. O sea, esa gente que está en las fronteras han sido desplazados de sus propios países y ellos no asumen ninguna responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque lo están haciendo a propósito, adrede. Ellos están generando condiciones para que esa gente se volque a estas acciones de desesperación. Entonces, las cosas son claras. Acá estamos en el riesgo de caer en este plan. Y ojo, este gobierno no es que haya mirado de manera desdeñosa el gran problema. Recordemos que este gobierno también tiene vena comunista. O sea, no hay ninguna diferencia, digamos, marcada entre lo que piensa Boric, entre lo que piensa Evo Morales, que es para mí el presidente de facto Bolivia, ni lo que piensa Petro, ni lo que piensa Lula. O sea, para mí es la misma vena en la que estamos. Y son las instituciones, y hablo de instituciones, Congreso de la República, hablo de instituciones, todos los poderes del Estado, las que tienen que presionar para que esa vena comunista que tiene el actual gobierno no sea entreguista a las voluntades de esta gran concentración de intereses políticos y geopolíticos que va a afectar el futuro del Perú y de todos los peruanos. Esas son mis reflexiones finales, José, y nada, yo quedo atento para alguna cuestión adicional que quieras decir. No, solamente agradecerte, César, y compartir cada semana con Don C esta conversa sobre los temas de interés económico, político, social, ¿no? Y temas que puedan presentarse dentro de la situación en nuestro país. Como siempre te agradezco, César, y cada semana con Don C a la vista. Un abrazo. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.